Razor
Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen Hola, buen día, ¿cómo día. Buen están? día. ¿Despertándose? Hola, buen día. Buen día, María. Bueno, Profe, la, yo la cara, estoy la cara de cursando dormidos que 8. tienen, chicos. Bueno, gente, vamos a arrancar, si les parece, seguimos con discapacidad, que tenemos una clase un poquito larga, así ya arrancamos. Buen día, Mateo, Griselda, buen día a todos, chicos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahora espero que ahí está, ahí me pasaron el anfitrión, gracias. Voy a compartir la pantalla, así arrancamos. Lo único, pido 2 minutitos que voy a buscar un vasito con agua. ¿Cómo, cómo vienen con las clases? Bueno, veo que no tengo respuesta. Vamos a arrancar entonces. No, bien, profe, bien, bastante bien. ¿Bien? Bueno, gracias. Gracias por responder. Buenísimo, entonces. Vamos a arrancar con, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito la clase pasada de, obviamente, todo lo que es discapacidad? Habíamos visto la Ley de Salud Mental, la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y ahora vamos a ir a lo que nos regula respecto a todo esto, el Código Civil y Comercial, bien, a ver cómo repercutió toda esta legislación nacional e internacional en nuestro código actual, que se vio reformada toda su legislación. Bueno, tenemos el artículo 32, que es el que nos va a definir, o nos va a distinguir, cuáles son las personas con capacidad restringida y cuáles son las personas incapaces. Necesitaría que alguien me lea el artículo, ¿puede ser? Si quieres yo lo leo. Dale, Bruno, gracias. Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. ¿Sigo? Sí, dale. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y no me aparece la última parte, el último reloj, Y designar un curador. y designar un juez. Bien. Entonces, acá tenemos las definiciones. Vieron que yo acá en el Power les pongo la primer parte, o sea, estoy señalando con el dedo en vez de señalar con el mouse. Acá, el primer párrafo, les pongo que acá está la definición de las personas con capacidad restringida. Y en el último párrafo habla de las personas incapaces. Bien, entonces, ¿quiénes serían las personas con capacidad restringida? Son aquellas personas que tienen que padecen de algún tipo de adicción o alteración mental permanente o prolongada en el tiempo, nos dice el artículo. Y que esa alteración permanente y prolongada del tiempo, ahora después vamos a volver un poco sobre este tema. Ay, ¿qué hice? Bueno, no sé, rayé el coso. Y que esta alteración permanente y prolongada en el tiempo, como les decía, tiene que ser de suficiente gravedad. Y además de eso, para poder restringirle la capacidad a la persona, tampoco tienen que haber sido, perdón, el ejercicio de la plena capacidad de estas personas tiene que
verse afectado, o sea, porque puede llegar, del ejercicio de su plena capacidad, puede llegar a dañarse a la persona, o la misma persona con sus actos puede llegar a dañar sus bienes. Chicos, me quedé pensando, perdón que me trabé, pero ¿puede ser que alguno haya, sin querer, intentado marcar en el Power? A ver si lo puedo sacar, porque me va a quedar marcado, por eso preguntaba. Me parece que fuiste vos, porque si no tendría que aparecer el nombre de la persona. Ah, Ahí se fue. perfecto, listo. Ahí lo borré, perdón. Me había distraído con eso porque vi que seguía. Bueno, esa es la definición de personas con capacidad restringida que nos da el artículo 32. Reitero porque me enrollé ahí. Entonces, sería una persona que padece, bueno, mayor de 13 años, que padece, ahora vamos a ver cuáles son los principios para restringir la capacidad, que es lo que nos dice el artículo 31, pero las personas con capacidad restringida entonces son aquellas que padecen de algún tipo de adicción o alteración mental que sea permanente o prolongada en el tiempo, y que sea de suficiente gravedad, porque del ejercicio de su plena capacidad, esta persona podría resultar dañada en sus bienes o se podría dañar a sí misma. Y por excepción, el artículo 32 nos trae el mecanismo, me sale la palabra, pero no sería el mecanismo, el sistema de las personas con incapacidad absoluta. O sea, ¿cuáles serían estas personas con incapacidad absoluta? Aquellas que no pueden, por ningún medio, modo o formato adecuado, no pueden interaccionar con el entorno, no pueden relacionarse con el entorno, no pueden expresar su voluntad por ningún medio, modo u formato adecuado. Y también los apoyos, que vamos a ver, esos sistemas de apoyo de los que ya hablamos la clase pasada, estos sistemas de apoyo resultan ineficaces. Entonces, en estos casos, el juez va a declarar la incapacidad de la persona y va a designarle un curador. Bien, esa sería la diferencia. Siempre tengan en cuenta que las personas incapaces, siempre se decreta la incapacidad de la persona como último recurso, como algo excepcional. Sí o sí la persona en estos casos tiene que estar absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier medio. Bien, y también los sistemas de apoyo no tienen que ser suficientes, en el sentido de que ya no existe forma de asistir a esta persona para que pueda justamente expresar su voluntad y relacionarse con el mundo circundante. Bien, vamos a ver ahora el artículo 31, porque sobre estas definiciones vamos a volver, pero vamos a ver un poquito lo que nos dice el artículo 31, porque vamos a arrancar primero viendo las personas con capacidad restringida. Este artículo sienta los principios básicos para poder restringir la capacidad, y por supuesto que estos principios que sienta el artículo 31 van a ser las pautas que el juez va a tener que seguir, o las pautas rectoras para el juez, que va a tener que seguir a lo largo del proceso, para poder restringir la capacidad a estas personas. Fíjense que establece una serie de reglas, dice el artículo, ¿no? Vamos a ir al inciso A, la primera regla. La primera regla dice: la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Entonces, ¿qué nos dice esto? Justamente que la capacidad general de ejercicio de una persona siempre se presume. Fíjense que siempre hablamos, cuando hablamos de restricción de la capacidad, nos referimos a la capacidad de ejercicio, ¿bien? ¿Se acuerdan cuando vimos capacidad? Capacidad de hecho, capacidad de ejercicio, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio, ¿se acuerdan? No, o sea que acá siempre lo que se puede restringir es la capacidad de ejercicio. Entonces, la regla es que la capacidad general de ejercicio se presume. Y este principio, perdón, va a regir aun cuando la persona se encuentre internada, dice el artículo, ¿no es cierto?, en un establecimiento asistencial. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad las causas por las cuales una persona está internada o se encuentra internada en un establecimiento asistencial no necesariamente tienen que coincidir con las causas o la causa por la cual se le restringe la capacidad jurídica a esta persona, ¿bien? Entonces, estos presupuestos en realidad no tendrían que ser consecuencia uno del otro, ¿bien? El hecho de que esté internada no quiere decir que se le tiene que restringir la capacidad a la persona. Digamos que la situación de internación nunca puede implicar para la persona el cercenamiento de la capacidad de ella, ¿bien?
más allá de que sea una situación temporaria de internación. ¿Por qué? Porque solamente una sentencia es la que puede restringirle la capacidad jurídica a una persona. Bien, por eso la internación de una persona no afecta en nada su capacidad jurídica ni su condición ante la ley, porque solamente eso se puede lograr a raíz de un proceso que establezca la restricción de la capacidad de una persona. Bien, y esto, fíjense, que va en concordancia con lo que habíamos hablado del artículo 12 de la Convención, que se acuerdan que decía que los Estados partes tienen que garantizarle a todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que tienen la misma capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de las personas, que el resto de los ciudadanos, digamos. Entonces va un poco de la mano con este artículo 12 de la Convención, y con lo que nos dice el artículo 2 de la Convención, que creo que no se los había nombrado, pero nos dice que este artículo, que la capacidad jurídica de una persona nunca, digamos, puede ser restringida por motivos de discapacidad, ¿bien? Y que si eso pasara, si a la persona se la restringe la capacidad por motivo de discapacidad, estaríamos ante un caso de discriminación hacia esa persona, salvo, por supuesto, para aquellos casos en los que el código expresamente habilita restringir la capacidad de la persona. ¿Por qué? Porque hablamos obviamente de que, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Con esto, ¿qué quiero decir? Que una persona que es discapacitada porque tiene movilidad reducida, no por eso se le va a restringir la capacidad a la persona, más allá de que es en las situaciones que vamos a ver que el código habilita la restricción de la capacidad, y también que serían los casos que tiene que tener la definición que vimos, tiene que tener, para restringir la capacidad, tiene que padecer de una alteración mental o de una adicción, bien, la persona. No cualquier persona se le restringe la capacidad. Y obviamente tiene que haber un proceso previo para poder restringirle, que lo vamos a ver. Por eso que, ante la duda, siempre se tiene que estar por la capacidad de ejercicio, la capacidad de la persona. O sea que es importante que se entienda que la capacidad restringida supone, digamos, que la persona conserva su capacidad, pero que solamente la tiene restringida para realizar determinados actos o un determinado acto que el juez va a especificar en la sentencia, en los actos que tiene restringidos. Vamos al segundo. ¿Me siguen más o menos por acá? Sí, 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 profe. Perfecto. Vamos al segundo principio, si se quiere, o regla que establece el artículo 31, que nos dice que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional, como, bueno, que es lo que le venía adelantando, y se imponen siempre en beneficio de la persona. Entonces, como dijimos, la capacidad jurídica de la persona o del sujeto siempre es la regla, se presume, porque siempre se presume, bien. Entonces, las limitaciones a la capacidad de la persona van a ser la excepción, y por supuesto que siempre son impuestas estas limitaciones para beneficiar y para proteger a la persona, y nunca para castigarla o discriminarla a esa persona. O sea, digamos que la idea siempre es cuidar, ¿no es cierto?, no solamente el patrimonio de estas personas vulnerables, sino también a la persona misma, ¿no? Que padece algún tipo de discapacidad en el sentido de la alteración mental, o una adicción, o si se quisiera, algo que no pueda, tenga la imposibilidad de interaccionar con el mundo exterior, ¿no es cierto?, en el caso de la incapacidad. No pueda relacionarse con el mundo ni expresar su voluntad. Aparte, estas excepciones a las que se refiere el inciso, también están determinadas, digamos, específicamente a lo largo del código, ¿bien? Y esto es así porque las restricciones a la capacidad pueden llegar a afectar derechos fundamentales de la persona, ¿no es cierto? Por eso es que se tiene que llevar siempre, la restricción de la capacidad se tiene que llevar siempre a cabo mediante un criterio de excepcionalidad y obviamente un control jurisdiccional o un control judicial. Bien, porque afecta obviamente a la persona bueno, obviamente en su capacidad. El tercer inciso nos dice que la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en el Código derogado, en el Código Civil, las declaraciones de incapacidad las dictaba el juez en ese momento,
solamente basándose en un informe médico de un psiquiatra. Lo que veía el juez era un informe que le daba un médico psiquiatra y a raíz de eso él dictaba la sentencia. Hoy en día esto no es así. Actualmente el código le da mucha relevancia a los dictámenes o a los informes, que les da el equipo interdisciplinario o el equipo técnico, del cual habíamos hablado la clase pasada. O sea que se tienen muy en cuenta, el juez tiene muy en cuenta estos informes, no solo para, porque son los que van a determinar, ¿no es cierto?, el diagnóstico de la persona y para ver qué tratamiento tiene que seguir esta persona, sino también para ver si esta persona, por ejemplo, se la tiene que llegar a internar o no, o puede seguir con algún tratamiento ambulatorio, bueno, para establecer cuál es el tratamiento que tiene que seguir esta persona. Digamos que el juez tiene los informes de estas personas muy en cuenta cuando tiene que tomar la decisión, cuando tiene que dictar la sentencia, para poder establecer sobre todo los sistemas de apoyo y de asistencia a estas personas. Bien. Y esta cuestión que nos dice este inciso, la intervención estatal tiene carácter interdisciplinario, tiene también que ver, o se relaciona, mejor dicho, con el modelo social que se adopta, ¿bien? Al cual a raíz de lo que sería la convención, ¿no es cierto? Que justamente lo que hace, lo que propicia este modelo, ¿no es cierto? Dejando atrás la mayor intervención de esta persona en su vida, y se deja atrás el modelo médico-jurídico del que habíamos hablado, que traía el código anterior, digamos, que eso lo vimos la clase pasada. De hecho, Rivera dice que con esta nueva normativa, digamos, hay una tendencia a lo que se denomina la antipsiquiatría. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la desmanicomialización nosotros? Entonces, él lo que dice es eso, que hay una tendencia a la antipsiquiatría y una apertura a este modelo social en lo que hace al tratamiento de la persona, ¿no?, del paciente, y al tratamiento de su enfermedad mental. O sea, este nuevo paradigma que hace de este modelo social, predica una nueva concepción respecto a lo que serían las enfermedades mentales, a su tratamiento, y también en lo que respecta al concepto de discapacidad, al concepto de discapacidad. Pero obviamente que tampoco se deja de lado el rol que tienen los médicos a la hora de determinar o diagnosticar el padecimiento mental que pueda tener la persona, bien, para poder restringirle la capacidad. O sea que lo que se quiere, o sea, digamos, a ver, ¿qué es lo que se quiere decir, digamos, con este modelo social? Que dentro de esta nueva concepción, la enfermedad mental no se va a ver como algo individual, o como un fenómeno individual que solamente padece la persona, sino que lo que se ve es como un fenómeno social, y como se lo ve como un fenómeno social, compromete a la sociedad para que tenga una mirada distinta hacia estas personas. Por eso es que no solo se tiene, al momento de dictaminar respecto al padecimiento de estas personas, respecto a los sistemas de asistencia que se le van a establecer y demás, no solamente se tienen en cuenta los informes médicos, sino que también esta visión lleva a que otros profesionales intervengan y que opinen, ¿bien? No solo sobre el padecimiento mental de la persona, sino también sobre las consecuencias que estos padecimientos mentales pueden llegar a tener en la vida cotidiana de la persona que sufre esa enfermedad. Bien, o sea, me refiero a las repercusiones que esa enfermedad puede tener en la inserción social de estas personas que lo padecen, ¿bien? Por eso, además de un médico psiquiatra, se tiene que evaluar una enfermedad mental, o un médico de cualquier otro tipo de especialidad, también se tiene en cuenta a los terapeutas, a los psicólogos, se va a tener en cuenta, a eso se refiere este modelo social. Bien, a la intervención, para dejar de ver a esta persona con discapacidad como una persona aislada, como un hecho aislado, sino que se propicia la integración de estas personas en las realidades que tienen, ¿no es cierto? El inciso D dice, la persona tiene derecho a Profe, recibir... yo tengo una Sí, pregunta del C. Habías dicho sí, que en la sentencia del juez tiene en cuenta, no me acuerdo que habías dicho del grupo interdisciplinario, algo que hacía el grupo los interdisciplinario. dictámenes, los Ah, ok. informes, los dictámenes o los informes de los equipos interdisciplinarios tienen en cuenta. Buenísimo, gracias. De nada.
Entonces la persona tiene derecho, habíamos dicho acá en el inciso D, la persona tiene derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuados. Bueno, acá el código a lo que se refiere es a la comunicación de estas personas con discapacidad. Lo que nos dice la convención respecto a esto, de la información que tiene la comunicación de estas personas, habla, si no me equivoco, creo que son el artículo 2 y el 9 de la convención. Lo que nos dice es que hay que promover, digamos, la forma de asistencia y apoyo que sean lo más adecuado posible para estas personas, para asegurarles justamente el acceso a la información. O sea, que estas personas no pueden ver restringida su capacidad por barreras comunicacionales, ¿bien? Se tienen que buscar las alternativas para que esto no pase justamente, ¿bien? Y poder garantizarle a estas personas un adecuado acceso a la información para que se puedan comunicar e interactuar con el resto. Que no queden aisladas o ignoradas estas personas, o que no, por ejemplo, no pueda ser tenida en cuenta la opinión de estas personas por una cuestión de dificultad de comunicación con ellos. ¿Bien? Por eso hay que justamente arbitrar los medios para que eso no suceda. Y este inciso justamente establece expresamente el derecho que tienen estas personas a recibir la información a través de los medios que sean adecuados para ella, las tecnologías que sean adecuadas para ella, para su comprensión, y para garantizar su comunicación. Yo un poco a veces acá me acuerdo de, que también en otro tramo de la clase también lo veía. ¿Vieron el caso de, alguien vio la teoría del todo? ¿La película? Sí, yo la vi, profe. Sí, Bueno, vieron que habla del caso de Stephen Hawking. sí. Bueno, por ejemplo, esta persona, si no le hubiesen encontrado la forma de... Es una persona que a él tiene una enfermedad degenerativa que hace, no me acuerdo bien cómo se llama, no sé si es esclerosis múltiple o algo así, que lo que hace es que se le deteriora el sistema nervioso y el sistema muscular, ¿no? Se le atrofian todos los músculos, tanto que no puede hablar, llega a ese punto esa persona. Pero el cerebro de esta persona funciona perfectamente. Entonces, si esta persona no hubiesen encontrado la forma tecnológica justamente para poder, para permitirle a esta persona que se comunicara con el entorno, hubiese quedado aislada. Bien, esta convención viene justamente a evitar que ese tipo de personas, o que cualquiera, ¿no es cierto? Pero bueno, tomo de ejemplo él porque me parece que es lo más claro, queden aisladas. Bien. Las personas, dice el inciso E, tienen derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Bueno, como venimos diciendo, el código, como venimos diciendo desde que arrancamos este tema, ¿no? El código trata de favorecer la autonomía personal de estos individuos con discapacidad, y una de las formas es justamente a través de esta posibilidad que le da este inciso, de poder participar en los procesos judiciales con una asistencia letrada, y de esta manera ellos, a través de esta participación que les garantiza este inciso, pueden ser oídos, pueden hacer valer sus derechos, y obviamente proteger ellos mismos, ¿bien? Ay, ¿qué hice? Me fui. Y proteger ellos mismos estos derechos. Estaba acá. Bien. Bien. Por supuesto que cuando la persona, como dice el artículo, el inciso, ¿no? Si carece de recursos para poder contratarle un abogado, como sucede con cualquier persona que carece de recursos, porque no es solo esta cuestión con los discapacitados, el Estado le va a tener que proporcionar o le va a tener que proveer de una asistencia letrada. Este derecho que tiene la persona discapacitada en realidad es este derecho a ser oída, a participar en el proceso judicial, es un compromiso que asume la Argentina cuando firma la convención, porque la convención de las personas con discapacidad, o sobre las personas con discapacidad, en el artículo 4, dice que los estados tienen que promover la formación profesional y personal, la formación profesional y el personal especializado, digamos, que trabaje con estas personas con discapacidad, para poder darles a estas personas una mejor garantía, una mejor protección de los derechos, bien, que se les reconoce en la convención y que se les reconocen en la legislación, por supuesto, ¿no?
Por eso también un poco la inclusión de este inciso en el artículo 31. Y tenemos por último el inciso que dice que se tienen que priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y de las libertades de estas personas. Bueno, acá la Ley de Salud Mental en el artículo 7 nos va a hablar o nos dice del derecho que tiene toda persona que tenga algún tipo de padecimiento mental al ser tratada con la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y sus libertades. Y también, y que también esa alternativa terapéutica, digamos, mejor dicho, promueva la integración de esta persona, la integración familiar, la integración laboral y la integración social de esta persona, ¿bien? Y justamente el Código Civil y Comercial, a través de este inciso F del artículo 31, viene a reforzar un poquito lo que nos dice este artículo 7 de la Ley de Salud Mental. Bien, o sea que estas personas tienen el derecho a ser tratadas con la alternativa terapéutica que menos restrinja sus libertades, sus derechos, bien, su autonomía personal, y que también esta alternativa sirva para promover para estas personas su integración familiar, su integración social, su integración laboral, ¿bien? Esto es lo que viene, y el artículo 7, perdón, el inciso F viene a reforzar este artículo 7 de la Ley de Salud Mental que tenemos nosotros. O sea que lo que se busca es potenciar la autonomía de estas personas y el libre ejercicio de sus derechos, dentro de lo posible, ¿no es cierto?, a través de estas medidas de apoyo, o las medidas de apoyo que sean necesarias, de acuerdo a las circunstancias y el padecimiento mental que tenga esta persona, como, por ejemplo, el hecho de que se le permita a estas personas también elegir la alternativa terapéutica que menos restrinja su autonomía. También darle esa posibilidad de elección, si es que cuenta con las capacidades para poder de discernimiento, comprensión, y que ya también hemos hablado, poder otorgarle esa posibilidad, porque justamente lo que se busca es privilegiar la autonomía personal de estos sujetos. Bueno, pasamos a las personas a las cuales se les puede restringir la capacidad. ¿Venimos bien? Vengo rápido, ¿no? Sí, pero No, creo que perfecto, venimos. bien. Soy muy reiterativa igual, perdón. Pero cualquier cosa me avisan. Bueno, Mejor porque se entiende más. bueno, me alegro, porque hay personas que igual no les gusta la reiteración, pero bueno, yo como a mí misma me ayuda, entonces, para no perderme. Pero bueno, cualquier cosa me avisan, y repetimos, no hay problema. Bueno, ¿cuáles son las personas a las cuales se les puede restringir la capacidad? Porque más allá de que ya vimos, de que son aquellas personas que tienen una alteración, bueno, acá lo vamos a ver, ¿no es cierto?, los incisos, a ver qué es lo que nos dice el artículo 32, para saber a quiénes podemos restringirle la capacidad. Vamos a ir viéndolo. Primero dice que tienen que ser personas mayores de 13 años, o sea, que se le puede restringir la capacidad, o sea, que mejor dicho, que se le pueda restringir la capacidad de una persona, esta persona tiene que ser mayor de 13 años. Por lo tanto, todas las personas que son menores de 13 años, no se les puede restringir la capacidad. ¿Y esto por qué es? Porque en realidad los menores de 13 años ya son incapaces, ¿no? Y por regla general, mejor dicho, solamente van a poder ejercer sus derechos a través de sus representantes, bien, los menores de 13 años, porque ya son incapaces. Que es lo que nos dice el artículo 26, que más o menos lo habíamos hablado en la clase de capacidad, esto, por medio de sus representantes, que pueden ser sus progenitores, que puede ser un tutor legal, bien, pero como son incapaces estos menores de 13 años, no se les puede restringir la capacidad, bien. Rivera en este punto considera que también, más allá de esta situación que les comento, que también realizarle a un chico menor de 13 años un proceso de restricción de la capacidad no sería conveniente, porque justamente por la corta edad que también tienen estas personas, o estos sujetos, todavía tienen la posibilidad de recuperar, por ejemplo, funciones cognitivas. O sea, porque va en función del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo aparece algún tipo de padecimiento mental, como decir, no sé, puede ser una clase de autismo, un retraso, o lo que sea, Rivera considera que justamente porque como todavía están en pleno desarrollo cognitivo de las funciones cognitivas, en función del crecimiento él podría seguir desarrollando también esa
esa cuestión. Entonces, que también sería como que hay que darle tiempo más allá de lo que sea, ¿no? Y más allá de que también para un menor siempre es muy traumático, sobre todo para esa corta edad, exponerlo a un juicio de este tipo, ¿no? Ya de por sí es difícil exponerlos a cualquier tipo de juicio, porque siempre es una situación que no, por lo general no está buena, por más que, por ejemplo, en los juegos de familia se intenta hacer lo más llevadero posible, sobre todo imagínense en un proceso donde él sería el protagonista. Es como medio traumático capaz para los menores. Bueno, el segundo inciso, el segundo requisito, se tiene que padecer de una adicción o de una alteración mental que sea permanente o prolongada en el tiempo y que sea de suficiente gravedad. Entonces, lo primero que hay que acreditar para poder restringir la capacidad de una persona es que esta persona sufre de algún tipo de adicción, como puede ser la adicción a las drogas, o que padece de algún tipo de enfermedad mental, y que sean, cualquiera de estas dos, que sean de gravedad suficiente. Una vez que se tiene algunas de estas cuestiones acreditadas bien, o sea que se acredita que la persona tiene una adicción o algún tipo de alteración mental, el juez va a ordenar las medidas de apoyo y de protección que sean necesarias y lo más adecuadas posibles para esa persona. Pero siempre que se den algunas de estas cuestiones, ¿bien? Adicción o alteración mental permanente o prolongada en el tiempo. Se tienen que dar estos casos para restringir la capacidad. Entonces, es fundamental que esa adicción o alteración mental que tenga esta persona, también nos dice el inciso, sea permanente o prolongada, ¿bien? En el tiempo. Entonces, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene que ser me sale delirio místico, pero no quería decir un delirio místico. O sea, no tiene que ser algo pasajero o transitorio, ¿bien? ¿Como un brote? Claro, como un brote, no tiene que ser un brote, tiene que ser algo que puede tener un ataque de pánico, una persona, tiene que ser algo que sea permanente, ¿bien? Y prolongado, o sea, que esa alteración mental, por ejemplo, sin una medicación la persona esté delirando constantemente, ¿bien? Entonces, no tiene que ser pasajero, porque si fuese a lo que iba yo, si fuese así, si fuese pasajera o transitoria, no va a tener lugar una restricción de la capacidad, aunque la persona, por ese padecimiento, digamos, o esa alteración mental transitoria, o esa adicción transitoria, termine internada. Porque se acuerdan que habíamos dicho que la internación no quiere decir, no es condición sine qua non de restricción de la capacidad. Bien, tiene que darse estos requisitos. A ver, también en este punto... Profe, perdón, Sí. como para que me quede claro, porque no terminé de entender. Entonces, supongamos, un caso como el de Chano, ¿viste? De Tambiónica, no sé si va al Sí. caso el ejemplo, pero que es una persona adicta que tuvo Ujú. un brote psicótico pasajero. ¿Qué se toma Ujú. ahí de referencia? ¿La adicción o la alteración mental? Hay que ver por qué causa se le generó ese brote. Si es a raíz, si es una persona con adicción, él ya de por sí podría estar restringido en la capacidad si se le hace un proceso y se acredita toda esta situación por la adicción. Esa adicción lo puede haber llevado a generar un brote psicótico también. Entonces, es como que hay que evaluarlo. Para eso está el equipo interdisciplinario, que lo va a evaluar y le va a decir al juez si esta persona está para restringir la capacidad o no, por ejemplo. Porque también hay gente, por lo general, la gente misma que, por ejemplo, tiene, a ver, ustedes piensen siempre que se va a intentar no restringirle la capacidad a la persona. O sea, uno cuando va, el juez siempre va a intentar no restringirle la capacidad. Por ejemplo, puede pasar que si la persona con medicación puede llevar una vida completamente normal, no se le restrinja la capacidad. Por más que cuando se le saque la medicación a esa persona, empiece, no sé, a ver enanitos verdes, qué sé yo, lo que sea. Puede pasar que eso sea así. Siempre va a depender, se analizan un montón de cosas, el entorno familiar, el entorno, el lugar donde vive, o sea, se van porque se tiene que analizar todo eso para saber si la persona hay que restringirle y proporcionarle una asistencia, que alguien esté con esa persona, porque
alguien le tiene que controlar, por ejemplo, la toma de esa medicación. Y si la persona no tiene la capacidad de autocontrolarse, se le va a tener que restringir la capacidad para ponerle un sistema de apoyo que tome la medicación, por ejemplo. Entonces, en el caso de Chano, es una cuestión que tendrían que evaluar. Yo creo que si es una persona adicta, como se ha demostrado, o sea, o ha habido sucesos de público conocimiento varios, yo creo que se le podría llegar a hacer un proceso de restricción de la capacidad, con restricciones leves, ¿no? No sé si una restricción, no se imaginen que no sea una enfermera 24 horas, pero podría para mí ser un caso de restricción. Es todo siempre una cuestión de prueba, como todo en el derecho, ¿no es cierto? No sé Genial, si profe. contesté o me fui por Sí, las sí, sí, ramas. sí, sí. No contestó, contestó. Bien. A ver, hay algunos autores en este punto de esto de que justamente viene hablando, que veníamos hablando con el compañero, que consideran que los diagnósticos, o sea, ¿por qué doy tanta vuelta con esto? Porque hay algunos autores que consideran que los diagnósticos psiquiátricos son estigmatizantes, ¿bien? Y que serían contrarios a este modelo social de discapacidad que promueve la convención, ¿no es cierto? Y al cual nosotros, por supuesto, adherimos. Pero la realidad es que en nuestro derecho, digamos, sin una enfermedad mental o una patología de adicción, no existe la posibilidad de restringirle la capacidad de una persona. O sea que se va a necesitar sí o sí de un informe médico, psiquiatra, o de un informe médico, de la especialidad que sea, que lo avale. Bien, más allá de que los equipos interdisciplinarios puedan llegar a acompañar, puedan opinar, que obviamente ayudan y proponen tratamientos, que eso sería otro tema distinto, ¿no es cierto? Pero sí o sí, para restringirle una capacidad, tiene que haber un médico que firme que esta persona está para restringir la capacidad y seguir determinado tratamiento, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Más allá de que sí, que puede llegar, es algo estigmatizante, y sí, bueno, pero es para proteger a la persona, justamente, no es para hacerle un daño. Siempre hablamos de personas, recuerden que para restringir la capacidad, que es el último inciso, al inciso que vamos, es que del ejercicio de la plena capacidad de esas personas puedan ocasionarse un daño a sí mismos, o sea, a su persona o a sus bienes. O sea, también tiene que estar este requisito para poder restringir la capacidad de la persona. Ya no podría generarse un daño a sí mismo, que de hecho ha pasado, por ejemplo, o a terceros. Entonces, para que se le restrinja la capacidad a la persona, es necesario que este padecimiento que tiene la persona, que le causa una alteración mental o una adicción, sea capaz de generarle un daño a sí mismo o pueda generar un daño a sus bienes. O sea, a sus bienes me refiero a la administración de sus bienes. ¿Bien? O sea, que el juez en estos casos va a tener que evaluar, me fui al tercer punto ya, O sea, que el juez en estos casos va a tener que evaluar no solo la incidencia que ese padecimiento mental tiene en el manejo del patrimonio de esa persona, o de esta persona, sino también cómo ese padecimiento mental influye en los aspectos de su vida personal, ¿bien? Y cómo se encuentran afectados a su vez esa vida cotidiana que lleva y personal. Entonces acá es donde va a entrar el equipo interdisciplinario, ¿bien? Porque para poder ver todo esto se va a necesitar de entrevistas con esta persona afectada, con el interesado, o sea, que sería esta persona afectada, o que padece una adicción o alteración mental. También va a necesitarse entrevistas con su entorno familiar, ¿bien? Que por lo general son entrevistas con los psicólogos, ¿no es cierto? Con psiquiatras pueden llegar a ser también, con los asesores sociales, o bueno, con cualquier especialista que el juez estime necesario teniendo en cuenta las circunstancias del caso de esa persona. Y el juez lo que va a hacer es que le va a pedir la opinión al equipo interdisciplinario respecto de cuál sería la mejor forma de proteger a esta persona y cuáles son las medidas de apoyo que ellos consideran como necesarias o que ellos recomiendan como necesarias para poder asistir a esta persona. Y por supuesto que estas medidas de apoyo que van a recomendar estas personas siempre van a ser, como les comentaba, para proteger a esta persona, nunca para discriminarla, y también estas medidas tienen que apuntar a promover lo más posible la autonomía personal
de estos individuos a los cuales se les restringe la capacidad. Por eso esto que les insisto de que siempre se le va a intentar restringir lo menos posible, y dentro de esos actos que se le restringe, procurarle la mayor autonomía a estas personas. Por eso que, por ejemplo, un sistema de asistencia a una persona que se le restringe la capacidad, no quiere decir que, por ejemplo, se le pone un curador para que administre los bienes, por decir, supongo, ¿no? Y a ese curador capaz que no es que lo reemplaza a esta persona como podría llegar a ser como es con un incapaz en la voluntad de esta persona, o en lo que sea, sino que lo asiste. Necesita de ¿se acuerdan que habíamos hablado, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, o sea, su consentimiento, el consentimiento de esta persona restringida en su capacidad para, por ejemplo, vender bienes, para los actos de disposición, va a tener que estar su voluntad integrada con la de esta persona que lo asiste, llamémosle curador, ¿bien? Que va a tener que avalar o consentir ese acto. Decir, bueno, evalúa al curador si está bien, este acto lo beneficia, bueno, él lo quiere vender, respetemos su deseo de vender el auto, que no le modifican nada, le trae plata, ¿se entiende? Bien. Alguien me escribió. ¿Podrías volver a sintetizarlo? No hay problema, Mateo. Lo que decía yo de este punto, es que, ¿qué dice? Que del ejercicio, lo vuelvo a leer, que del ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño a su persona y a sus bienes. Entonces, el último requisito para poder restringir la capacidad de la persona es que suceda esta situación, que del ejercicio de la plena capacidad se pueda a la persona ocasionarse un daño a sí mismo o a sus bienes. Entonces, el juez, ¿qué va a hacer en estos casos? No solo va a tener que evaluar, digamos, no solo la incidencia que ese padecimiento mental tiene en el manejo del patrimonio de esa persona, sino también cómo ese padecimiento influye en la vida personal de esa persona y cómo se encuentran afectados los aspectos de su vida personal a raíz de ese padecimiento mental. ¿Y cómo va a saber el juez esto? Bueno, va a entrar acá el equipo interdisciplinario, ¿bien? Porque para poder ver todo esto, ¿qué va a tener que hacer el juez? Pedirle al equipo interdisciplinario que intervenga y que tenga entrevistas con el afectado y con su entorno familiar, ya sea que tengan entrevistas con psicólogos, o sea, con cualquier médico que él considere, o equipo interdisciplinario, o miembro del equipo interdisciplinario, quiero decir, que él considere, asesores sociales, o cualquier especialista, me sale la palabra, que el juez considere. Entonces el juez va a pedirle la opinión a todas estas personas del equipo interdisciplinario que lo van a evaluar, bien, para saber cuáles son las mejores medidas, de acuerdo a las circunstancias también de la persona y de su entorno familiar, que él pueda tomar para proteger a estas personas. Porque, por ejemplo, si consideran que es una persona que tiene una madre que es plenamente capaz, que está ubicada en tiempo y espacio y que lo puede ayudar en los aspectos económicos de la vida de esta persona, no le van a proporcionar capaz o sea, ella va a ser la asistente para los actos de, por ejemplo, de disposición de esta persona. Entonces, para que esta persona pueda vender algo, va a necesitar el asentimiento de la madre, por ejemplo. Bien. A ver. De nada, Mateo. ¿Ahí se entendió? Más o menos. Porque no me acuerdo exactamente todo lo que dije. Sí, profe. Perfecto. Bien, vamos a pasar disculpen, un segundito que me están llamando, 2 minutitos. Hola. Perdón, chicos, ahí está. Bueno, vamos a pasar ahora a las personas con incapacidad. Acá, las personas incapaces. Y vuelvo al último párrafo del artículo 32 que nos había leído nuestro compañero, creo que Bruno. Bruno, ¿me volvés a leer el último párrafo que acá lo tengo del artículo 32? Sí.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Perfecto. Entonces, para que la persona, para declarar la incapacidad, la persona no tiene que poder mostrar, digamos, ningún signo de, a ver, ¿cómo les puedo decir? Ningún signo de conciencia de sí misma o del ambiente o del entorno que lo rodea, ¿bien? O sea, tiene que estar absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno, con los demás. Tiene que no poder expresar su voluntad por ningún modo, medio o formato adecuado, como dice el artículo. Y además de esto, para declarar la incapacidad de esa persona, los sistemas de apoyo ya tienen que ser insuficientes, o sea, los sistemas de apoyo que se le establecieron tampoco funcionan ya para poder lograr que esta persona exprese su voluntad y pueda interactuar con el mundo circundante. O sea, acá nos referimos a personas que están absolutamente inconscientes, bien, como por ejemplo el caso de, puede ser, sí, absolutamente inconscientes o absolutamente imposibilitados de expresar su voluntad sería. Porque, por ejemplo, sería el caso de la persona que sufre una ACV y queda postrada, por ejemplo, en una cama sin poder comunicarse ni expresarse con el mundo, bien, sin tener ningún tipo de reacción capaz ante cualquier estímulo, puede llegar a ser también, sería el caso de estar absolutamente imposibilitada, ¿no es cierto? Obviamente que en estos casos no se trata nunca de tampoco discriminar a esta persona, declarándola incapaz, sino que lo que se intenta es protegerla a esta persona en su vida civil, porque está claro que esta persona no va a poder, por ejemplo, celebrar ningún tipo de actos jurídicos, bien, ni ningún acto en general, y el ordenamiento jurídico ante esta situación tiene que hacer algo y tiene que protegerla. Por eso, en estos supuestos, la declaración de incapacidad no es ningún acto de discriminación, ni ningún castigo hacia la persona, sino que es la mejor tutela, la mejor protección que el derecho puede darle a estas personas en esta situación, en estas condiciones. Bien, por eso se le va a designar un curador a esta persona. ¿Cuáles son las personas que están alcanzadas por esta norma? Aunque el código no diga nada respecto a los incapaces, bien, se entienden que las personas alcanzadas por esta norma, o sea, las personas a las cuales se les puede declarar incapaces, son las personas mayores de 13 años, por los motivos que ya dijimos, ¿bien? Y que ya hablamos para los casos de restricción de la capacidad. Bueno, acá terminamos con esta cuestión. ¿Se entiende la diferencia entre la restricción, las personas a las cuales se les puede restringir la capacidad y las personas incapaces? ¿Alguna pregunta de las personas incapaces? No, profe. No, profe, no. Porque, Profe, quizás porque- cómo sí. se designa el curador o cómo se elige, si es algún familiar. Eso siempre lo va a determinar el juez dependiendo de las circunstancias del caso. Si, por ejemplo, lo más probable, de hecho, cuando se vean, no vamos a llegar a ver los sistemas de apoyo, pero específicos, pero cuando lean el código, el artículo, ay, ¿cómo era el artículo? Bueno, ya se me va a venir el artículo, cuando empiece a hablar del juicio se me va a venir. Van a establecer cómo le define qué son los sistemas de apoyo para que la persona pueda, bueno, comunicarse, que pueda facilitarle de la mejor manera posible el desarrollo de su vida, que ya más o menos lo habíamos hablado en la clase anterior. Van a ver que el mismo interesado del proceso, o sea, esta misma persona a la cual se le va a restringir la capacidad, puede, por ejemplo, solicitar una persona, puede decir quién él quiere que sea la persona que lo asista, por ejemplo. Y en el caso de la incapacidad absoluta, el juez justamente va a evaluar cuál es el entorno, si tiene familiar, si tiene amigos, para poder ver si se privilegia que sea una persona conocida, para que sea, por ejemplo, el curador muchas veces. Si no tiene a nadie, le van a designar un curador oficial. Bien, el Estado le va a designar una persona que va a ser el curador. Pero si no, siempre se intenta designar una persona que sea más allegada
a ellos, porque se entiende que una persona donde hay un nexo afectivo la va a cuidar mucho mejor que una persona, o la va a tener mayor contemplación respecto de determinadas cosas que una persona designada al azar, ¿no es cierto? Profe, ¿no es el artículo 101? Puede ser que sea el artículo 101. A ver, espérate que... Bueno, por acá, después lo debo tener anotado. El artículo... no, me parece que no es el artículo 101, es más cerca. Creo que es por el 40 y pico es. Creo, si no me equivoco, pues estoy analizando en la cabeza, creo que es el 45. Creo, si no me equivoco. Ahora después lo chequeo acá con el celular, a ver si era ese. Bueno, pero igual del 33, que ahora vamos a ver, en adelante siguen todos estos... sí, creo que es el 43, no, el 43. Bueno, el No, 40, profe, creo que es el 45. ahí Mateo puso que es el 47 y yo recién me fijé en el código y es el 47. Ah, bueno, el 47. Ahí. Bueno, vamos a ir al juicio de restricción de la capacidad. Bien, a ver si llegamos, vamos a ver lo más posible de esto. ¿Cuánto nos queda? Ah, nos queda todavía tiempo. Perdón, el 47 creo que es el cese de la capacidad. De la incapacidad, perdón. El cese de la incapacidad. A ver. Espérate, porque yo a veces me anoto eso porque no me acuerdo muchas veces el artículo en sí. A veces no, sí, acá tengo el código. El 47 es el cese de la incapacidad. Sí. No, es el 45. Eso, es el 45, lo que yo le digo. Fíjense que dice, concepto, no, es el 43. Es el 43, me equivoqué, el 43. Vieron que yo le dije, no me acordaba si era el 43 o el 43. Fíjense que dice, concepto, función, designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesita la toma de decisiones, bla, 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 bla. Y fíjense que por la mitad, más o menos, dice, el interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. Pero bueno, es el 43. Ahora vamos a llegar a eso, cuando hablamos del régimen de protección y asistencia en el juicio, los requisitos. Bien. Vamos entonces al juicio de restricción de la capacidad. Alguien que me lea el artículo 33, por favor. Ahí, acá, ahí está. Yo lo leo, dale. Dale. Artículo 33. Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida a el propio interesado. Artículo 36. B. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya... C. Los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad dentro del segundo grado. El místico. Bien, el artículo 36 que dice ahí, que está en rojo, yo se los agregué, porque es el que habla del interesado, justamente, que después lo vamos a ver. Sigamos, iba a hacer una que siempre me lo hacía, nos hacía un profesor a nosotros, pero chicos, en cónyuge, ¿dónde ven una U entre la G y la E? ¿Cómo? Que no sé por qué le dicen cónyuge en vez de cónyuge. Yo estoy tomando nota y le agrego una U. Ah, es verdad, ya Bueno, entendí. ¿viste? Pero es muy común. A nosotros, en mi generación, cuando estudiábamos, pasaba lo mismo. Siempre que leen un artículo donde dice cónyuge, y me acuerdo de un profesor que siempre decía, chicos, ¿dónde ven la U entre la G? Y tienen razón, no sé por qué genera la palabra leerla así, no sé por qué, pero bueno, es cónyuge siempre. No hay U, chicos, entre la G y la E. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿quiénes son los legitimados? Los que nos dice el artículo para solicitar la restricción de la capacidad o solicitar la declaración de incapacidad de una persona. Y acá el Código Civil y Comercial nos trae una novedad, que es la incorporación del propio interesado que puede pedir
la restricción de su capacidad. Obviamente que la declaración de incapacidad no la va a poder pedir porque no va a poder hacerlo, ¿no es cierto?, por obvias razones, porque ya vimos que esas personas no lo pueden hacer, no se pueden comunicar con el entorno, así que no pueden expresar su voluntad, así que no lo va a poder hacer. Por eso, en el caso del propio interesado, va a ser siempre lo que va a poder llegar a solicitar es la restricción de su capacidad. Bien, es una novedad que el régimen anterior no tenía. O sea que esta persona se va a poder presentar ante el juez y solicitarla. Y si se presenta sin abogado esta persona, que podamos ver que es lo que dice el artículo 36, el Estado le va a tener que nombrar un abogado o proveerlo, digamos, de algún abogado que lo represente y que lo asista legalmente, ¿no? Que le provea asistencia letrada. Después tenemos al cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, nos comentó Guadalupe. Bien, acá también hay una novedad que introduce el Código Civil y Comercial, porque en el nuevo código se incorpora el régimen de las uniones convivenciales que el Código de Vélez no tenía. Por eso es que además del cónyuge no separado de hecho, el que va a poder pedir la restricción de la capacidad o la incapacidad de la persona va a ser el propio conviviente, ¿bien? Mientras la convivencia no haya cesado, por supuesto, que es el mismo requisito que para el cónyuge no separado de hecho. Bien, la definición de convivencia la van a encontrar en el artículo 509, no me voy a detener sobre eso y voy a continuar porque no es el tema de la clase, pero en el artículo 509 tienen la definición de lo que serían las convivencias por si lo quieren chusmear. Después tenemos como la tercera persona, o las terceras personas que pueden solicitar esta restricción de la capacidad o la incapacidad, son los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad sería. ¿Quiénes serían estas personas dentro del cuarto grado de consanguinidad? Serían los padres del incapaz, o del presunto insano, mejor dicho, los hijos, los hermanos, los abuelos, los nietos. Esos son los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Bien, entre otros, ¿no? Pero para que tengan una idea. Y también los parientes dentro del segundo grado de afinidad, o del segundo grado por afinidad. Bien, que ¿quiénes serían estos? Serían, por ejemplo, los suegros, los yernos, la nuera, el cuñado, la cuñada. Estos serían los parientes dentro del segundo grado por afinidad. Bien. Y por último, el artículo nos habla del Ministerio Público. ¿Quién puede solicitarlo? También lo puede solicitar, quiero decir, el Ministerio Público. ¿Y cuándo lo puede hacer el Ministerio Público? Cuando el propio interesado no lo haga, o no pueda hacerlo, cuando no existen, por ejemplo, parientes para poder iniciar las actuaciones o el pedido de la restricción, o cuando, por ejemplo, un amigo de este presunto incapaz, u otra persona que no está legitimada para poder pedir la restricción de la capacidad, o la incapacidad de una persona, le pide, o sea, le trae al Ministerio Público esta situación, y le pide que inicie las actuaciones porque ellos no pueden, porque no son legitimados. Entonces, en estos casos, el Ministerio Público, o sea, ¿qué quiere hacer? Sería una situación donde el Ministerio Público toma conocimiento de esta situación, y en esos casos, si toma conocimiento, puede solicitar la restricción de la capacidad. Bien, porque la persona que le trae esa inquietud al Ministerio Público no es legitimado. Bien. ¿Quiénes son estos representantes del Ministerio Público que pueden iniciar este proceso de restricción de la capacidad? Bueno, son cualquier funcionario que actúe dentro de la órbita del Ministerio Público, por ejemplo, los curadores oficiales, los asesores de incapaces, los defensores oficiales. Esos pueden iniciar estos procesos de restricción de la capacidad o de declaración de la incapacidad. Bien, los curadores oficiales, los asesores de incapaces, los defensores oficiales, ellos son los que pueden iniciarlo. ¿Quién sería el juez competente? Y acá también este artículo nos habla de la intervención del interesado. A ver, alguien que me lea el artículo 36. Si querés yo lo leo. Dale. Artículo 36. Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la incapacidad ante el juez correspondiente a su domicilio
o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados. Entonces, ¿quién es el juez competente para intervenir en los procesos de restricción de la capacidad o de declaración de la incapacidad? El juez que tiene que intervenir, o mejor dicho, el pedido de esta declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, se tiene que interponer ante el juez del domicilio del presunto incapaz, o sea, de esta persona. O se puede interponer ante el domicilio o el lugar de la internación de esta persona. ¿Bien? Se puede interponer, o sea, ante el juez de que corresponde al domicilio de la persona, o ante el juez del lugar de internación de esa persona, el juez que interviene en el lugar donde la persona está, en la zona, en la jurisdicción, donde la persona está internada. Bien, la idea de esta norma es, o sea, ¿por qué esto, o sea, el domicilio de la persona donde vive o el lugar de internación de esa persona? Porque la idea de esta norma es asegurar la mayor inmediatez de esta persona en el proceso, o sea, la inmediatez del proceso en sí, para que el interesado pueda tomar esta intervención de manera rápida en el juicio, y por eso esta idea de que intervenga el juez más cercano al domicilio de la persona, en cuyo beneficio se instaura este proceso, ¿no es cierto? Esa sería la idea de por qué el juez siempre va a ser, para que tengan una idea, si le preguntan cuál es el juez competente para intervenir en los procesos de restricción de la capacidad, y el juez que sea más cercano al domicilio en donde se encuentra la persona, o sea, al domicilio por eso si la persona se encuentra en su casa, va a ser el juez de domicilio de la casa. Si se encuentra internada, la del lugar de internación de la persona. Bien. Intervención del interesado también tenemos. Como dijo el compañero, el artículo 36, fíjense que nos dice que la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. ¿Bien? Quise hacer así y me salió mal. ¿Qué hacen a su defensa? Entonces, en el régimen actual el interesado es parte en el proceso, que les había dicho que era una novedad, ¿no es cierto? Y además de ser parte puede aportar todas las pruebas que él tenga para la defensa, o sea, que hagan a su defensa respecto de la petición de la restricción de la capacidad que hizo otra persona, ¿bien? O sea, alguien interpone un proceso de restricción de capacidad, se presenta al quien le quieren restringir la capacidad, este interesado, y dice, no, para, que yo acá tengo un montón de pruebas que desestiman los hechos que viene a invocar esta persona que quiere declararme, o restringirme, perdón, la capacidad. Como así también la persona que inició esta petición va a poder justamente aportar todas las pruebas que acrediten los hechos invocados, ¿bien? Que acrediten lo que ella dice, ¿bien? O sea, que esta persona, ¿qué es lo que va a tener que acreditar esta tercera persona? Que esa persona padece algún tipo de alteración mental, algún tipo de adicción, o que no puede manifestar su voluntad por ningún medio o modo, si es una declaración de incapacidad, por supuesto. Antes el tema de la intervención del interesado era distinta, porque en el régimen anterior, o sea, en el régimen del Código Derogado, el presunto demente, ¿se acuerdan que se hablaba del demente en ese momento, en el Código Civil de Vélez? Se le nombraba un curador ad litem al presunto demente, en ese caso, o sea, no intervenía directamente él. Curador ad litem quiere decir que es un curador a los efectos del proceso, un curador para el proceso, ¿bien? Eso es el curador ad litem. Que esta persona era la que lo iba a representar en el juicio. En cambio, en el régimen actual, esto cambió, porque se le da intervención directamente al interesado en el proceso. Bien, de hecho, ¿se acuerdan que les dije que si esta persona se presentaba sin, bueno, lo dice el mismo 36, si esta persona se presenta sin un abogado, el Estado lo va a tener que nombrar uno, se le tiene que nombrar uno para que lo represente y le preste asistencia letrada. Y si la persona no cuenta con los recursos económicos para poder pagarse un abogado, el Estado le va a tener que asignar uno. O sea, él se puede presentar directamente con un abogado, o sin nadie, y el Estado le va a tener que proveer de uno,
si no tiene los recursos económicos. Y si no, le va a indicar, si la persona se presenta sin abogado, el juez le va a indicar que tiene que conseguirse un abogado. Si cuenta con los recursos económicos, los tendrá que conseguir. Bien, pasemos a las medidas cautelares. A ver qué más nos queda. Bueno, a ver, capaz que llegamos. Las medidas cautelares. En la entrevista personal del interesado con el juez. ¿Se entendió el artículo 36? Es fácil. No hay mucho que decir. Sí, se entendió. Perfecto. ¿Alguien me lee el artículo 34? Primero. Solamente el 34. Si quieres sigo, profe, no hay problema. Dale, Bruno. Vas a ser mi vocero. Artículo 34. Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso. ¿Sigo con el Bien. 35? No. No, frenemos ahí en las medidas cautelares. O sea, esta norma también es novedosa porque en el régimen anterior solamente existía la posibilidad de nombrar un curador para los bienes, ¿no es cierto? Para resguardar los bienes del presunto insano. Solamente existía esa posibilidad como medida cautelar, o sea que como medida, o sea, era solamente se podía tomar una medida cautelar que apuntara a resguardar los bienes de esta persona, pero no era tan amplia como la que nos propone hoy el artículo 34 del Código actual. En el régimen actual, el juez puede tomar todas las medidas cautelares durante el transcurso del proceso para poder proteger también a la persona. Bien, en sí, o sea, se va a proteger tanto el patrimonio de esa persona, puede tomar medidas, perdón, para proteger tanto el patrimonio de esa persona, como para, o sea, medidas que sean tendientes al cuidado de esta persona. Bien, pueden estar dirigidas a preservar el patrimonio del presunto insano, como también pueden estar dirigidas entonces al cuidado de esa persona, en cuyo beneficio se establece el proceso, obviamente, ¿no? Y como estas medidas cautelares, ustedes no sé si llegaron a ver algo de medidas cautelares, pero las medidas cautelares que se dictan durante el proceso, como se dicta durante el proceso, es provisional, ¿bien? Es decir, que estas medidas que dicta el juez durante el proceso son provisorias, ¿bien? Hasta el dictado de o sea, van a regir hasta el dictado de la sentencia definitiva, donde el juez ahí va a establecer cuál es el régimen de protección definitivo para estas personas. Bien, ahí el juez va a establecer los sistemas de apoyo y de asistencia que se ajustan mejor a las necesidades de esas personas. Pero durante el transcurso del proceso, el juez se advierte determinadas situaciones, o sea que son necesarias tomar medidas para resguardar y proteger a esta persona durante el transcurso del proceso, lo va a hacer y pueden ser medidas, cualquier tipo de medidas tendientes a resguardarle los bienes o como medidas tendientes a contener a esta persona. Dependiendo de la situación que padezca, o sea, si estamos hablando de una alteración mental, una adicción, bien, puede también tomar medidas en ese sentido. Ahora sí, Bruno, te pido que me leas el artículo 35. Ok. Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado deben estar presentes en las audiencias. Bueno, entonces, la entrevista entre el juez y el interesado en el proceso no es facultativa del juez o para el juez, sino que es obligatoria, ¿bien?, para el juez. O sea, que el juez está obligado a tener entrevistas con el presunto insano. Se le puede llamar así a esta persona, o el interesado, si se quiere, en el proceso. Tiene que tener entrevistas con esta persona ¿para qué? O sea, va a tener estas entrevistas para poder conocer a esta persona, para poder conocer a la persona a la cual él va a proteger, ¿no? Le va a dictar las medidas para proteger, cuáles son las preferencias de esta persona, conocer cuál es el entorno familiar,
de esta persona, cuáles son las principales necesidades que tiene esta persona, ¿bien? Porque justamente el juez tiene que conocer la situación, las circunstancias de vida de esta persona antes de dictar la sentencia. Bien, tiene que conocer a la persona que está tratando de proteger para justamente saber cuál es el mejor sistema de asistencia que le puede proveer a esta persona en el dictado de la sentencia. La idea de este artículo es que el juez o el magistrado, digamos, tenga un rol más activo en este tipo de procesos, y que no que solamente sea una entrevista, porque por lo general era una sola entrevista formal con el interesado antes del dictado de la sentencia. Entonces ahora se intenta que esto no sea así, sino de que el juez tenga una intervención más presente durante el transcurso del proceso, junto con el equipo interdisciplinario, ¿bien? Y bueno, con el Ministerio Público, porque recuerden que ellos ejercen, el Ministerio Público ejerce la representación promiscua de estos individuos, de este tipo de personas también. Por eso, ¿se acuerdan? Estaba pensando, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior, que cuando les comentaba qué era el Ministerio Público, el artículo 120 y 121 de la Constitución? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía dos tipos de intervención el Ministerio Público? La principal, la complementaria, bueno, ese tipo de intervenciones, y que ellos, ¿qué hacían? Representaban y defendían los intereses dentro de los procesos principalmente de este tipo de personas, de los incapaces, de los restringidos en la capacidad, bien. Entonces, justamente, y se acuerdan que les había comentado que si el Ministerio Público, si no se le daba intervención en el proceso al Ministerio Público, se podía llegar a anular todos los actos en los cuales el Ministerio Público no hubiese tomado intervención. ¿Se acuerdan que le habíamos comentado? Por eso también siempre es importante no olvidarse que en los procesos de restricción de la capacidad tiene que también estar presente el Ministerio Público. Bien, de todos los actos que hagan o que hagan al incapaz, o sea, que puedan llegar a repercutir en el proceso del incapaz. Por eso es importante, entonces, volviendo a la entrevista personal, el artículo 35, a la inmediatez, por eso es importante la inmediatez durante todo el proceso, que se respete la inmediatez entre el juez y el interesado, ¿bien? Para que pueda justamente, de esta manera, si el juez conoce más a la persona que tiene que proteger, a la persona a la cual le va a tener que establecer un sistema definitivo de asistencia y de apoyo, va a poder, ese sistema que va a dictar se va a poder ajustar mejor a las necesidades de esta persona. Bien, siempre hablamos de una intervención, no de que el juez se involucre, ¿no? Sentimentalmente con la persona o con la situación, porque tiene que ser, recordemos que el juez también tiene ese rol de imparcialidad también. Bueno, vamos al contenido de la sentencia, si el mouse me permite. Vamos al contenido de la sentencia, que es artículo 37, es uno de los más importantes. Bien, el contenido de la sentencia. Bruno, ¿me lees el artículo 37? Pregunta de examen, artículo 37. Sí, sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos, vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso. A. Diagnóstico y pronóstico. B. Época en que la situación se manifestó. C. Recursos personales, familiares y sociales existentes. D. Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Bien, bien. Bueno, entonces, el artículo 37, ¿qué nos dice? ¿Qué contenido tiene que tener la sentencia que declara la restricción de la capacidad o la incapacidad de una persona? Eso es lo que nos dice el artículo 37. Y tenemos que la sentencia se va a tener que pronunciar sobre el diagnóstico y el pronóstico. Es el primer inciso. A, diagnóstico y pronóstico. Esto quiere decir que la sentencia se va a tener que guiar por los dictámenes que haga el equipo interdisciplinario, los dictámenes que le da el equipo interdisciplinario al juez, ¿no es cierto? Donde este equipo interdisciplinario va a evaluar la situación de la persona y va a describir la patología que padece este individuo, que es lo que va a justificar la restricción de la capacidad, ¿no es cierto? O sea que el equipo interdisciplinario va a evaluar la situación de la persona y va a describir la patología. Esto respondería a la parte de diagnóstico. Respecto del pronóstico, lo que van
lo que van a intentar decirle, el equipo interdisciplinario, lo que va a intentar decirle al juez, la persona del equipo interdisciplinario, es la posible evolución de esa patología, lo que ellos prevén en cómo puede llegar a evolucionar esa patología, cómo se va a desarrollar esa enfermedad, y cómo esa patología puede llegar a impactar en la vida personal, ¿no es cierto?, en la vida de la persona, básicamente. ¿Para qué es todo esto, ¿no? El diagnóstico y pronóstico? Porque esto le va a servir al juez, principalmente ¿para qué? Para poder establecer los sistemas de apoyo que necesite la persona, según sean las necesidades, ya sea según el diagnóstico, según el pronóstico, o sea, lo que necesita hoy y lo que puede llegar también, podemos adelantarnos a necesitar en el futuro. Bien, según cómo vaya evolucionando esta enfermedad, o si yo preveo que esta enfermedad puede evolucionar en un cierto sentido, ¿qué asistencia de apoyo le tengo que proporcionar yo hoy para evitar el deterioro, por ejemplo, de la enfermedad, de la persona según el padecimiento que tenga? O retrasárselo lo más posible para que tenga una mejor calidad de vida. Bien. El segundo inciso es la época en que la situación se manifestó. Van a ver que esto es muy importante, la época en la que la situación, en que esta alteración mental se manifestó. ¿Para qué? Para poder establecer la validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción de la sentencia que restringe esta capacidad. Vuelvo. Esta idea de esta época en la situación, o sea, el momento en el cual se manifiesta esta enfermedad o esta alteración mental de la persona, va a ser muy importante para poder establecer la validez de los actos que esta persona haya celebrado antes de la inscripción de la sentencia que restringe la capacidad. O sea que es de suma importancia establecer la época en la cual se empezó a manifestar esta alteración mental, porque justamente esto va a determinar la validez o la nulidad de los actos jurídicos celebrados con anterioridad por esta persona que se le restringe la capacidad, ¿bien? Con anterioridad a la inscripción sería de la sentencia. En el registro, la sentencia vamos a ver que se inscribe en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Bien, de esto justamente, los actos anteriores a la inscripción, habla el artículo 45 del Código. A ver, ¿alguien lo tiene por ahí el artículo 45 del Código? ¿O tiene el Código abierto? Yo lo tengo, profe. ¿Me lees el artículo 45? Sí, ahí va. Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos. A. La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. B. Sí. Quien contrató con él era de mala fe. C. El acto es a título gratuito. Ven, fíjense que es muy importante, por lo que nos dice el artículo 45, saber en qué momento se manifestó esta enfermedad. Porque fíjense lo que dice el artículo 45. Si esa enfermedad era ostensible a la época de la celebración de ese acto, por más que no estuviera la declaración de incapacidad de esa persona, no estuviera inscripta la declaración de incapacidad de esa persona, se pueden declarar nulo ese acto, porque la enfermedad ya era ostensible. ¿Bien? O porque el que contrató con él es de mala fe. ¿Qué quiere decir que es de mala fe? Que ya sabía que esta persona no era del todo, como quien dice, normal, entre comillas. Es muy feo usar ese término, pero bueno, ya sabía que esta persona tenía algún tipo de discapacidad. Bien, era de mala fe. No me doy cuenta si la persona tiene un 100% de capacidad de comprensión del acto que está celebrando, pero yo lo celebro igual porque a mí me conviene. Bien. O, por ejemplo, cuando el acto dice el artículo es a título gratuito. Bien, ¿qué quiere decir? Que no le perjudicaría a esa persona que celebró, si por ejemplo el incapaz, antes de la declaración de incapacidad, celebra un acto donde vende su casa, bien, y en ese momento no era declarado incapaz, entonces nadie podía saber que la persona era incapaz, porque no era totalmente ostensible su enfermedad, entonces bueno, celebra la casa, pero si se declara, dona la casa, quise decir, no la vende, dona, porque es un acto de título gratuito, dona la casa. Si esta persona, este acto lo perjudica a la persona incapaz, porque se queda sin casa, después de haber hecho el proceso de incapacidad, inscripto la sentencia,
se puede llegar a anular ese acto en el cual él donó la casa. ¿Por qué? Porque se justifica en que esa persona no estaba en realidad en sus cabales, como quien dice, o no comprendía, no discernía, no tenía la capacidad de comprensión del acto que estaba celebrando. ¿Se entiende? Porque es muy importante la época en que se manifiesta esta situación, porque está linkeado esto con el artículo 45, principalmente. ¿Bien? Por eso es muy importante para eso, porque si es un incapaz y de repente vemos con que el incapaz se lo declara después y vemos que vendió su casa y que donó la casa, decimos, no, pero pará, porque esto no. O la enfermedad era ostensible y él la vendió, decimos, bueno, no, pará, acá hubo un aprovechamiento de la otra persona de esta situación. Bien, ¿se entiende un poco? Yo se los intento relacionar para que les sea un poco más fácil a veces cuando lo estudien, la época en la que la situación se manifestó. ¿Se entiende? Perfecto. Igual creo que el artículo 45 también está explicado en Rivera, esa parte. El inciso C tenemos los recursos personales, familiares y sociales existentes. O sea, al dictar la sentencia, el juez también va a tener que evaluar cuáles son los recursos económicos, cuáles los recursos económicos y el patrimonio que tiene esta persona a la cual se le restringe la capacidad, para poder dictar las medidas que sean pertinentes para poder cuidar los bienes de esta persona, bien, que es lo que venimos hablando. O sea, lo que se busca principalmente acá es preservar los bienes de esta persona ¿de qué? De una mala administración por su parte, ¿no es cierto? Que ella misma pueda llegar a ser una mala administración que perjudique a sus bienes. También el juez va a tener que evaluar cuáles son los recursos personales, dice, del afectado. A ver, ¿a qué se refiere con esto el artículo? A que se va a tener que evaluar el grado de discernimiento de la persona, la educación que tenga esta persona, la formación intelectual que posea, ¿bien? Como también se van a tener que evaluar, dicen, los recursos familiares y sociales que tenga. Es decir, si tiene familia que lo contenga, si tiene amigos, que era lo que yo les explicaba antes, si, por ejemplo, va a algún tipo de institución que le sirva de sostén de apoyo, si puede llegar a ir a algún tipo de institución, existe para el padecimiento que tenga él, que tenga esa persona, si existe algún tipo de institución para que pueda ir de apoyo. Y todo esto lo va a evaluar el juez justamente para poder establecer cuál es el mejor sistema de asistencia y de apoyo que necesita esta persona en este sentido, ¿bien? De acuerdo a los recursos personales, de acuerdo a los recursos familiares y los recursos sociales que tenga, ¿no? Existen, y de acuerdo a los recursos, sociales que existan en la sociedad también, ¿no es cierto? Y el último es el régimen de protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Bueno, acá el juez finalmente, ¿qué va a hacer? Va a determinar cuáles van a ser él o los sistemas de asistencia que va a tener la persona. Y como lo vengo diciendo desde el inicio del tema, estos sistemas de apoyo siempre tienen ¿qué cosa? Que promover la mayor autonomía posible de la persona que se ve restringida en su capacidad. Y también, bueno, y para el caso excepcional que se declare la incapacidad de la persona, se le va, en esos casos, directamente a designar una curatela, ¿no? Un sistema de curatela. No se le puede liberar la mayor autonomía posible porque, bueno, es un caso excepcional, es el caso excepcional a la regla. Bien. Esos sistemas de apoyo, ahí tienen el artículo 43, que veníamos hablando, si alguien lo quiere leer, el artículo 43, rápidamente, que ahí define cuáles son los sistemas de apoyo, o qué se entiende por sistema de apoyo. Acá lo encontré, profe. Artículo 43. Concepto, función, designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo.
El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscrita en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto al contenido de la sentencia? El régimen de protección y apoyo lo tienen, o sea, que lo que significa la definición en sí y demás, pero creo que se entiende de lo que venimos hablando, que sería un régimen de protección y apoyo. Eso es una definición formal, ¿no es cierto? Sí, se entiende, lo que da el artículo 43. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda respecto de esto. No, profe, se entiende. Bueno, Sí, sí se entiende. yo le diría que medio tatúenselo, porque es pregunta, suele ser pregunta. Bien. Estoy viendo si, a ver, no sé si no vamos a llegar, porque vamos a tener que entregar la sala. A ver, vamos a ver, alguien que me lea el artículo 38. Si querés empiezo. Dale, Bruno. Artículo 38. Alcance de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Bueno, esto ya lo habíamos hablado también en la clase anterior cuando hablamos del principio de discapacidad del antiguo código, perdón, ¿se acuerdan? En el artículo 152 ter, que hablaba del principio de discapacidad. O sea, este artículo me refiero al artículo 38, nos viene a decir más o menos lo mismo, porque fíjense que nos dice que el juez va a tener que establecer claramente en la sentencia cuáles son los actos que no va a poder realizar o ejercer por sí sola esta persona a la cual se le restringe la capacidad. Bien, entonces, esto también que nos quiere decir que el restringido en su capacidad puede ejercer por sí mismo y válidamente cualquier acto que no sean de los que tiene restringidos en la sentencia, ¿bien? O sea, cualquier otro acto que no esté mencionado o especificado en la sentencia, el que está restringido en su capacidad lo puede ejercer válidamente, ¿bien? Y las restricciones a la capacidad nos dicen también que, bueno, pueden ser de contenido patrimonial, como por ejemplo celebrar contratos, o sea, puede tener vedada la posibilidad de celebrar contratos, pueden ser también restricciones para, qué sé yo, ejercer determinados derechos personalísimos. Por ejemplo, no pueden disponer de su imagen, o no pueden disponer sobre su propio cuerpo. También hay está el artículo, en la parte de familia, en el artículo 702, si no me equivoco, dice que, o sea, qué pasa en los supuestos en los que se le restringe la capacidad por cuestiones de alteraciones mentales a uno de los progenitores. En estos casos, lo que dice este artículo 702 es que a esta persona que se le restringe la capacidad por cuestiones de alteraciones mentales, le van a quedar suspendido el ejercicio de su responsabilidad parental, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos, ¿no? De lo que podía ser como restricciones que se pueden establecer en la sentencia. Y por supuesto que cada una de estas restricciones que se haga se tiene que hacer siempre respetando la mayor autonomía de la persona, del interesado. Respecto a los sistemas de apoyo, el artículo nos dice que el juez va a tener que detallar cuál va a ser la función específica en la sentencia, ¿no? Va a tener que detallar cuál es la función específica que tienen que cumplir cada uno de estos sistemas de apoyo y qué pasaría si ellos incumplen en su función. Como también va a tener que establecer qué pasa si no se procede conforme a lo indicado en la sentencia. O sea, que la sentencia va a tener que determinar el grado de ineficacia del acto que se celebre o que no se cumpla en las condiciones que están estipuladas en la sentencia.
Entonces, si por ejemplo la persona tiene limitada la capacidad para vender un bien o los bienes, y los vende sin la asistencia que se le estableció en la sentencia para realizar, ejercer ese tipo de actos, el juez ya va a tener que haber previsto en la sentencia qué pasaría en este tipo de casos. Bien, o sea, ¿qué pasa con los actos en donde el restringido en su capacidad no actúa conforme a lo estipulado para la celebración de ese acto? Bien, para que ese acto sea válido, ¿no es cierto? Eso también lo va a tener que prever el juez en la sentencia. Bueno, ¿se entendió esto también? Voy a cortar acá porque ya estamos en la hora, así que lo que va a quedar, que vamos a ver si puedo llegar, dependiendo del tema que me toque la clase que viene, si no le pido que lo vean ustedes, la inscripción de la sentencia, que queda la revisión periódica de la sentencia, que esto lo hablamos también bastante, y el cese de la incapacidad o la restricción de la capacidad. Dato curioso de la inscripción de la sentencia, que es un artículo sumamente sencillo, que es el artículo 39, que les comento brevemente. La sentencia se tiene que inscribir en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Bien. Bueno, lo que dice el artículo, los actos mencionados en este capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de la inscripción en el registro. Por eso lo que habíamos hablado del otro acto, de la importancia de determinar, o de qué sucedía con los actos anteriores a la inscripción de la sentencia. Pero lo curioso de esto es que, o el problema, mejor dicho, que se plantea con el artículo 39, es que los registros de estado civil y capacidad de la persona son provinciales. Entonces, ¿qué problema plantea esto? Que puede pasar que una persona celebre un acto jurídico con otra persona que tenga restringida la capacidad para celebrar ese acto jurídico que están haciendo, y la contraparte, digamos, de ese negocio jurídico no se entere, porque esa persona es de otra provincia, por ejemplo, y tiene anotada la restricción de su capacidad en esa otra provincia. Entonces, como que no podríamos estar un 100% seguros de la restricción de la capacidad de la persona con este sistema, ¿no es cierto? Por eso es que lo más probable es que se implemente un sistema, un registro de anotaciones personales a nivel nacional, ¿bien? Podría llegar a ser, sí, porque un registro de estado civil y capacidad de las personas a nivel nacional no creo, capaz es un registro de, creo que dice Rivera, un registro de anotaciones personales, le dice él, a nivel nacional, donde justamente se inscriba estas cuestiones o conste esta cuestión de restricción de la capacidad de las personas. Entonces así el que lo quiera consultar para verificar la capacidad de una persona lo puede hacer, digamos, de una manera más certera, porque de la otra forma, si no, hay que ver en cada provincia, cada registro, solicitarlo, es más complicado poder realizarlo. Pero bueno, sí, les mando el Power, chicos, para que lo tengan. Bueno, no me voy a extender mucho más de eso, pero espero que les haya servido. No sé si les sirvió o no les sirvió. Se me fueron la mitad de los chicos. Ah, no, lo ciega que estoy es acá. ¿No? Abrir. Bueno. Ahí les llegó el... A ver si les mandé el que está completo, porque había hecho 2. Ah, sí. Está bien. Bueno, chicos, los libero entonces. Gracias por quedarse hasta el final. Así que bueno, les mando un saludo y cuídense. Nos vemos la clase que viene. Gracias, Gracias. profe. Profe, Chao. gracias.